Buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos en el cuarto encuentro de formación de la carrera de Pedagogía con énfasis en educación preescolar y primera infancia. Quisiera darle la bienvenida a este cuarto encuentro. Para nosotros realmente es un gusto, es un placer poderlos tener acá acompañándonos. Sé que nos acompañan estudiantes de la carrera, tanto estudiantes regulares como estudiantes egresadas y graduadas, así como también académicas y personas del público en general que nos han querido acompañar. En este cuarto encuentro nos acompaña en esta tarde-noche nuestra compañera y amiga chilena, Desiree López de Maturana. Ella va a estar compartiendo con nosotros durante 45 minutos aproximadamente. Realmente para nosotros es un honor tenerla con nosotros y también va a ser de mucho provecho para todos los procesos de formación que estamos viviendo en la carrera. Definitivamente estos espacios nos han permitido acercarnos. Inicialmente estos espacios iban a ser espacios de índole presencial y dada la situación, pues los transformamos en espacios virtuales. Esto ha permitido precisamente las posibilidades de acercarnos y tener una población mayor a la cual ofrecer los encuentros de formación. Les cuento además que este no es el último encuentro, sino que vamos a tener aproximadamente 5 encuentros más para que estén atentos a las redes sociales de la carrera. Ahí hemos estado publicando y también en las páginas de la Universidad Nacional. Les presento a nuestra expositora del día de hoy. Como les decía, Desiree López de Maturana, amiga, compañera, que nos apoya en la carrera y nos ha apoyado en diferentes procesos. Compartimos como una red de alianza y realmente para nosotros es un gusto tenerla, Desiree. Voy a presentarla formalmente. Desiree es doctora en mediación pedagógica, magíster en administración educacional, es educadora de párvulos con vasta trayectoria en el aula como académica en distintas universidades chilenas. Ha participado en investigaciones sobre desarrollo cognitivo, el juego y el aprendizaje de los párvulos. Ha escrito diversos artículos sobre inclusión, juego, aprendizaje en los primeros años de vida. Se ha desempeñado en los cargos de directora regional en la región de Coquimbo, en Chile, y de vicepresidenta ejecutiva nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles entre los años 2014 y 2018, donde implementó las políticas públicas para el nivel expandiendo la cobertura con mirada territorial. Promovió la creación de la Casa Ciudadana y la editorial de la Junji, con presencia nacional e internacional, y ha participado en asesorías y coordinaciones con organismos gubernamentales nacionales e internacionales. Actualmente es docente de la Universidad de La Serena y ha asumido la vicepresidencia para Latinoamérica de la Organización Mundial de Educación Preescolar, la OMEP. Bienvenida, Desiree. Antes de darle el pase a Desiree, no les comenté un detallito, disculpen, y es en relación a la metodología del evento. Vamos a tener 45 minutos para que Desiree nos comparta sus ideas. Luego vamos a tener un espacio de preguntas, dudas o comentarios de aproximadamente media hora. Para eso los instamos a que en el proceso puedan ir anotando sus preguntas en el chat. Gracias, Desiree. Bueno, gracias a ti, Rocío, gracias por la presentación y también un saludo cariñoso desde acá de La Serena, de Chile, a todos y todas quienes nos están viendo, particularmente las estudiantes, las egresadas y todas las personas que están vinculadas también a la Universidad Nacional. Y bueno, decir que estoy súper contenta, creo que efectivamente hoy día se ha dado la posibilidad
de que estemos más cerca a través de la pantalla, una cosa bien paradójica. Nos hemos unido más y parece que también hemos podido difundir mucho más también, ¿cierto? Las conversaciones, los diálogos, los coloquios que podamos hacer en torno a los saberes que cada uno ha ido construyendo en su vida laboral. Bueno, creo que eso, y decir que estoy feliz de que podamos haber concretado este encuentro. Gracias. Desiree, si gusta, nos comparte ya en estos momentos su presentación. Ok. Bueno, la invitación que a mí se me hizo fue para hablar del juego, la creatividad y el aprendizaje, precisamente para poder de alguna manera dialogarnos a través del chat, como sea, con las estudiantes también, ¿cierto?, de la carrera de pedagogía en educación preescolar y primera infancia de la universidad. Y la verdad es que es un tema para mí muy interesante, y aparte de eso siempre me seduce poder hablar de estos temas, pero decir que en el último tiempo para mí ya es un imperativo tener que hablar y decir que cuando estamos pensando en el juego, la creatividad y el aprendizaje, tenemos que partir también por recordar que hoy día nosotros estamos mirando muy nítidamente las distintas infancias. Creo importante que pensemos siempre en que no es una infancia, ni un niño, ni una niña definida, ¿cierto?, teóricamente, sino más bien es cómo empezamos a encontrar una diversidad de niñeces, una diversidad de infancias, y que en la Convención de los Derechos del Niño se deja bien claro cómo tenemos que, como sociedad, y también quienes estamos en el ámbito de la educación, promover y hacer respetar los derechos de los niños y las niñas. Y quiero partir con dos de las letras de las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, que tienen mucho que ver con lo que vamos a ver ahora. Uno, que es el insistir en la vulnerabilidad de los niños pequeños a la pobreza, la discriminación y el desmembramiento familiar y múltiples factores adversos de otros tipos que violan sus derechos y socavan su bienestar. Como también el contribuir a la realización de los derechos de todos los niños pequeños mediante la formulación y promoción de políticas, leyes, programas, prácticas, capacitación profesional e investigación, luego centrado específicamente en los derechos de la primera infancia. Creo que por efecto de la pandemia ha ido quedando muy de relieve esas diferencias y cómo efectivamente el ejercicio, ¿cierto?, de los derechos de los niños y las niñas no está siendo de verdad en igualdad de condiciones, y por lo tanto necesario, me salí acá, perdón. Por lo tanto también necesario de hacerlo evidente. Por lo mismo, y como también estoy en esta doble militancia, digo yo, porque estoy por la Universidad de La Serena, pero también quiero relevar el rol de la UMEP. Yo hoy día estoy desempeñando el rol de vicepresidenta para América Latina de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, y por supuesto que me interesa también decir que la UMEP, que es una organización que nace en el año 48, o sea, tiene ya más de 70 años de vida, y ha estado desde el principio con una militancia por los derechos de los niños y las niñas. Yo creo que esa es la verdadera palabra, porque no es solo estar atentos, defendiendo, promoviendo los derechos de los niños y las niñas, sino más bien cómo nos involucramos derechamente
para poder trabajar en función de sus derechos. Y en el año 2010, en la asamblea que se hizo en Gotemburgo, en Suecia, ya se sacó una declaración precisamente para defender el derecho de los niños, de los niños y las niñas al juego y garantizar su bienestar en todos los países y programas educativos. Cuando se hace esta declaración, claramente es porque se está vulnerando ese derecho. Nadie saca una declaración si ese derecho se estuviese respetando. O sea, claramente no es así. ¿Y por qué? Precisamente porque en la mayoría de los gobiernos y también por énfasis político y económico, ¿cierto? Se enfatizaba en las escuelas el desarrollo anticipado de habilidades de escritura, lectura, cálculo, es decir, los niños y las niñas sentados en un pupitre con un cuaderno, un lápiz, aprendiendo todo tipo de nociones lógico-matemáticas en un libro, ¿cierto? Y perdiendo toda posibilidad a una edad muy temprana de desarrollar esas mismas nociones a través del juego, digamos, que es lo que define a los niños y las niñas. Entonces, en ese sentido se veía que precisamente una pérdida de los valores esenciales como la creatividad, la imaginación, la mentalidad abierta y la expresión artística, que es lo que fundamentalmente provoca una alegría y bienestar a los niños y las niñas. Entonces, la verdad es que no propiciar el juego o de alguna manera negar a lo mejor la posibilidad de que participen los niños y las niñas en actividades que les provoquen placer, porque como vamos a ver, acá el juego no es un juego reglado desde los adultos o de las adultas nuevamente, que muchas veces nos confundimos con eso. Vamos a entender acá el juego como una experiencia desde donde el niño y la niña fluyen porque son en el juego y están en el juego. Entonces, limitar la posibilidad de jugar es limitar su propio ser. Entonces, eso, por supuesto, que afecta la posibilidad de que un niño y una niña se sienta contento, se sienta feliz. Y haciendo este recorrido también, para que podamos ver en perspectiva, ¿cierto?, algunas imágenes de niños y niñas del siglo XX, niños y niñas que estaban trabajando desde muy temprano, niños y niñas que estaban desarrollando actividades que no correspondían a su edad, primero porque el trabajo infantil en ese tiempo, ¿cierto?, a mediados del siglo pasado, el trabajo infantil de alguna manera, y estas son palabras de Paula Viquez, que es costarricense, precisamente, ¿cierto? El trabajo infantil era el medio por el cual también los niños y las niñas podían contribuir a la economía familiar y porque también de alguna manera se naturalizaba el trabajo temprano porque era una forma de tener recursos de manera honrada, que los niños no anduvieran robando o delinquiendo, ¿cierto? Y de alguna manera se naturalizaba ese trabajo como una forma de comportarse bien en la vida. Y también reconocer que en esa época y en ese tiempo los niños y las niñas tenían una vida más habitual en el espacio barrial. Y aquí vamos a ver cómo precisamente esas barriadas populares constituían ese segundo espacio de socialización, ¿cierto? Y donde los niños y las niñas muy temprano empezaban a, acá como se ve por ejemplo, aquí estos niños fumando tempranamente como una forma de avanzar rápidamente hacia una etapa siguiente, la juventud, ¿cierto? Porque estaba siempre en esta espera de ser más grande, y vamos a ver en la otra foto que está más abajo, cómo los niños y las niñas también tenían un tipo de vestimenta adulta. O sea, siempre estaba esta idea de ser mayor, como pasar rápido por este trámite de la niñez, ¿cierto?, para llegar a ser mayor.
ser un joven y luego el joven también mirando rápidamente cómo ser adulto. Y eso, lamentablemente, todavía existe. Nosotros podemos ver muchas veces cómo miramos de manera casi como con ternura a los niños y las niñas que van a la escuela con un traje que es de adulto, ¿cierto? Falditas, corbatas, los niños con un pantalón de tela, y la idea es que no se le ensucie, porque es un pantalón que tiene que seguir usando todos los días, por lo tanto tiene que tener un comportamiento, ¿cierto?, casi como de un adulto, y la verdad es que es como una apología a los adultos porque queremos ver estos adultos en miniatura. Y no es solamente en la ropa, sino también cómo vamos apurándolos cada vez más para que sean lo más parecido a un adulto a la edad más temprana. Entonces, claramente hemos vulnerado ese derecho que yo siempre digo, el primer derecho de los niños y las niñas es a vivir su niñez, a vivir como niños y niñas. Eso es lo primero, ¿cierto? Y la niñez, vivida intensamente, revela, yo diría de la manera más genuina, la naturaleza de nosotros, de los seres humanos. Cuando miro, que siempre lo digo, cada vez que he investigado, he estado cerca de los niños y las niñas, cada vez que veo cómo se comportan, cada vez que fluyen en sus juegos, veo que ahí se revela y se devela la naturaleza de los seres humanos que todavía, yo digo, no se colonializa. Es como que todavía están en esta etapa donde son naturalmente y fluyen con toda su esencia. Bueno, y en esta misma instancia la escuela se fue representando entonces como ese espacio alejado de ese mundo adulto, donde los niños y las niñas se podían formar de acuerdo con los ideales nacionales y podían aprender los valores, ¿cierto?, congruentes a los sectores hegemónicos. Y ahí, diría yo, empieza un problema muy jodido y que hasta ahora nos pena, y por supuesto ha ido generando también una exclusión, una división social tremenda, porque se empieza a abordar la educación desde la escuela, alejado de la realidad, y por lo tanto se deshumaniza y empieza a ser más instrumental para responder a estos sectores hegemónicos. Entonces, por eso decía al principio que tenemos que pensar en esta gran cantidad de infancia, porque en la escuela muchas veces quedan fuera, no logran entrar o están por un tiempo y luego no comparten, ¿cierto?, yo diría ese ethos que los deja fuera, y sencillamente vamos haciendo cada vez más grande la brecha, que es lo que también quiero mostrar acá. O sea, una escuela que se supone que podría ser el lugar donde los niños y las niñas podrían fluir, ¿cierto?, aprender, soñar, aportar con toda la creación de mundos que crean cada vez, que los niños puedan de alguna forma ser niños y niñas que han aplastado. Y aquí, utilizando una imagen de Tonucci, ¿cierto?, que me parece maravilloso cómo lo expresa. Por supuesto que me parece maravillosa la imagen, pero cómo lo expresa, por supuesto que sí. Cómo este niño o esta niña, ¿cierto?, queda aplastado por una tecnocracia que no los define, no les da las posibilidades de poder desarrollarse. Y también acá, como dice Carlos Escliar, ¿cierto?, niega esta posibilidad del soñar. Otra vez me salí. Quería mover ahí una cosita. Niega esta capacidad de soñar a los niños,
para meterlo en este mundo súper acelerado y de la búsqueda del éxito permanente. Un éxito que muchas veces no tiene ningún sentido. Bueno, y ahora, cuando decía que esta escolarización que hemos hecho y que al final de cuentas los niños han entrado en esta dinámica, que cuando hablamos de escolarización, yo muchas veces digo, es como esta escolarización, hasta el nombre, ¿cierto? Me suena como esta estructura a la que los niños y las niñas tienen que adaptarse, porque la escuela no se flexibiliza frente a las realidades. Entonces, hago la diferencia ahí, que ya muchas veces Carlos Calvo, ¿cierto? Que ustedes ya lo entrevistaron, siempre ha hablado de la diferencia entre la educación y la escolarización, y claramente hay una gran distancia. Tal vez muchas veces se malentiende, ¿cierto? Porque hablamos de escolarización y pareciera ser que estamos en contra de las escuelas, pero es de esa patología de la escuela que yo diría que podemos estar en contra o sencillamente no tolerar una escuela rígida en donde se niega la posibilidad de los niños y las niñas de ser. Incluso de estar. Entonces, cuando hablamos de esa escuela que va generando una privación cultural, y aquí también vuelvo a lo que hemos aprendido, yo creo que también muchos del profesor Carlos Calvo, ¿cierto? Cuando hablamos de esta privación cultural, yo aquí hago esta diferencia y divido la pantalla, porque algo que siempre me llamaba mucho la atención son los colores en los que viven algunas infancias y los colores que siempre acompañan a otras. Probablemente en lugares que son más tropicales, más verdes, todos comparten el verde. Pero en muchos países de Latinoamérica, el café, la tierra, la aridez acompaña a los niños y a las niñas que viven en condiciones de mayor pobreza económica y social, y una pobreza de oportunidades también, ¿cierto? Entonces, hay un paisaje distinto. A mí me llamó, aún sabiendo eso, pero me llamó mucho la atención en una oportunidad que se sacó una foto aérea en la ciudad de Santiago, en Chile, y era, pero así como está dividida esta pantalla. Un sector más pudiente, digamos, era verde, y el otro sector empezaba a ser cada vez más árido. Y ahí viven niños y niñas en ambos sectores, en ambos lugares, con un paisaje, para algunos, estéticamente más bonito, podríamos decir, ¿cierto? Y otros donde se va a botar muchas veces la basura, donde para no afear un espacio, ¿cierto? Se bota muchas veces la basura en el otro. Sin pensar que ahí también viven personas y que también necesitan tener la posibilidad de tener esta estética desde el comienzo. Pablo Freire hablaba de la ética y la estética como dos elementos inseparables. Y esa es la estética que muchas veces mostramos a un sector de la población donde viven niños y niñas, y desde ahí se construyen, se empiezan a constituir como personas, ¿cierto? A construir desde ese paisaje. Entonces podríamos pensar cuál es esa ética óptica que tienen en ese lugar. Cómo empiezan a generar, digamos, esa ética que entra también por la vista. Pero decía que lo que hemos aprendido del profesor Calvo es también lo de la privación cultural. Y él ha hablado también muchas veces, y escribió un libro incluso donde habla
del mapa escolar al territorio educativo. Yo lo llevo a esta imagen y también pienso en que aquí hay algunos niños y niñas que teniendo muchas oportunidades, tal vez se quedan en el mapa y no conocen el territorio, y otros niños y niñas que viven en el territorio y tal vez no conocen los códigos para descifrar el mapa. Entonces, ambos están privados culturales. Y creo que eso es de alguna manera, termina y también corta con esta injusticia de decir siempre que los niños y las niñas que viven en estos sectores más pobres, ¿cierto? Son ellos solamente los privados culturales. Entonces aquí todos los niños y las niñas están siendo vulnerados en ese derecho a conocer, a aprender, a conocer su territorio también a conocer el mapa, pero también conocer su territorio. Hay la gran fortaleza de los seres humanos es que poseemos una enorme propensión a aprender. Estemos donde estemos. Y eso es lo que comparten todos estos niños y estas niñas. Todos y todas poseen una enorme propensión a aprender. Son corpóreos, tienen un cuerpo, pero un cuerpo que interactúa con su entorno, que sus movimientos tienen un sentido, ¿cierto? Son sensibles a lo que está pasando, tienen una emocionalidad, son parte de una cultura y también son generadores de cultura, ¿cierto? Buscan la estética. Los niños y las niñas les gusta lo bello. Donde estén, buscan lo bello. Cuando hablamos, y ahora cuando entremos más en el tema del juego específicamente, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta, y como dice Huizinga también, ¿cierto? El juego es precisamente la búsqueda de lo bello. Catherine Lecuyer, cuando habla del asombro, dice lo que asombra a los niños es lo bello. Lo feo los asusta. Siempre buscan lo bello. Entonces, ¿cómo encuentran lo bello en un lugar que evidentemente tiene una estética que es fea? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo generan una imagen distinta que los motive, que consideren que es placentera? Y ahí es donde nos vamos a encontrar con el juego. Cómo el juego lleva y permite, ¿cierto?, a los niños y a las niñas conocer mucho más, transformar la realidad, poder incluso transformar estos lugares feos, tal vez en lugares placenteros, porque son capaces de transformarlos con su imaginación. Y aquí vamos a ver, seguimos viendo la misma diferencia, y yo no quiero ser odiosa con eso, pero es así. Nuestra sociedad se ha ascendido de esa manera, ¿cierto? Encontramos a niños y niñas que pueden estar con un celular sacándose una selfie, ¿cierto? Y en un celular real, puede ser que tengan 8 años, 9 años, ya tienen un celular y se están sacando una selfie, la comparten y probablemente lo disfruten, ¿cierto? Porque van a estar buscando siempre el disfrute y el placer como niños y niñas, pero los que no lo tienen y quieren jugar a la selfie, lo hacen igual, pero con lo que tienen y se imaginan que se están sacando la selfie. Entonces aquí el juego empieza a tomar, ¿cierto?, esta perspectiva de la proyección del ser, del asombrarse de cosas.
del disfrutar. Yo veo la cara de estos niñitos, estas niñitas que están ahí jugando a la selfie, ¿cierto? Y están tan felices como los que se están sacando la selfie real. No hay diferencia. Entonces, cuando digo esto, no hay diferencia porque lo disfrutan tal cual si fuera cierto. O sea, su mundo creado ahí, ¿cierto? Como si fuera una selfie, ese como si fuera la selfie lo viven tal cual si fuera real. Entonces, eso es maravilloso, pero tampoco podemos solo dejar que las cosas sucedan por esta creatividad de los niños y que tienen la posibilidad de crear otro mundo posible, ¿cierto? Sino cómo efectivamente podemos dar las mismas oportunidades sin que se pierda esa capacidad, sin que se pierda esta capacidad maravillosa de la creatividad y de crear esos mundos posibles. Entonces, vamos a ver cómo necesitamos mirar mucho más a los niños, escucharlos más, responder menos a lo que preguntan, tal vez responderles con más preguntas, tal como ellos hacen con nosotros, ¿cierto? Y llevarlos a que efectivamente se asombren de la vida, se asombren de lo que pasa, porque ellos viven asombrándose. Pueden asombrarse de la misma cosa muchas veces. La vuelven a ver y pareciera ser que la ven por primera vez porque la ven desde otra perspectiva. Tienen una mirada tremendamente amplia, lo que pudieron a lo mejor haber visto y de lo que se asombraron hoy, puede ser distinto de lo que se asombran mañana de lo mismo, porque están siempre observando activamente. Yo siempre nos reíamos cuando estaba en el jardín infantil, porque muchas veces decíamos, en la casa no se dieron ni cuenta que nos cortamos el pelo. Pero jamás va a pasar inadvertido nuestro corte de pelo ante los niños y las niñas, porque están pendientes de lo que pasa, de lo que es distinto. ¿Qué cambió hoy de lo que había ayer? Y se asombran. Y van sobre lo que ya hicieron recursivamente, ¿cierto? Y aquí es donde nosotros nos empieza a, yo digo, ¿cuánto de esto está en nuestro currículum? ¿Cuántas veces provocamos asombro? ¿Cuántas veces dejamos espacio a la recursividad? O vamos en una carrera loca, lineal, por el contenido que tenía que pasar hoy, el que tengo que pasar mañana y el que viene después y el que se quedó atrás se quedó, porque nosotros tenemos que pasar esta cantidad de contenido. Y sabemos claramente, y los niños nos enseñan todo el tiempo, que vuelven y vuelven y vuelven muchas veces sobre lo mismo. Piaget lo dijo, ¿cierto? Las reacciones circulares primarias, secundarias, terciarias, o sea, siempre el aprendizaje y el conocimiento es por esta recursividad. Botan muchas veces la cuchara, lloran de distintas maneras desde que están en la cuna para saber si efectivamente y comprobar si cuando yo lloro de esta manera llega alguien a socorrerme o llega alguien a mi lado, ¿cierto? Lo hago muchas veces y lo compruebo. Cuando le cuentas un cuento, te piden 10 veces que se lo cuentes de nuevo. Y si le cambias un personaje del cuento, te van a decir eso no es así, porque el personaje era este otro. Y no es que no sean flexibles de pensamiento como para inventar otro personaje, porque eso lo pueden hacer en otro momento, pero cuando están en este querer comprobar efectivamente que ellos saben la trama del cuento, lo preguntan muchas veces.
ensayan muchas veces para decir después que descubrieron algo. Yo me acuerdo de haber estado con mi nieto en la casa y encontró un imán de estas figuritas con imán que se pegan en los refrigeradores y andaba probando en todas las paredes. Entonces yo, adulta, ya estructurada, le digo, no, si en las paredes no se va a pegar porque es solo donde hay metal. Ni me escuchó. Siguió con el imán en las paredes. Resulta que en una de las paredes se le quedó pegado. Y con su carita llena de risa me dice, aquí hay metal, porque se pegó el imán. Y efectivamente, se había pegado porque seguramente ahí, debajo de la pared, había una barrita de metal que era cercano al dintel de la puerta. Entonces, no se cansan, ¿cierto?, de persistir, de ir a descubrir si efectivamente eso es así o no. Por lo tanto, cuando ellos incluso muchas veces nos preguntan cosas, la respuesta que le damos es un dato a la causa nomás, porque ellos van a seguir preguntando y van a seguir comprobando, porque hay una curiosidad epistemológica. Y la pregunta que hacen es la manifestación de eso. No se van a quedar conformes solo con la respuesta que le dimos. Por eso después dice, pero ¿por qué? Y el por qué del por qué del por qué. ¿Cierto? Porque no va a quedar nunca conforme con la respuesta que le damos, porque quiere también descubrir su propia respuesta. Quiere generar su propia respuesta. Bueno, y ahí así vamos a ir viendo entonces cómo en esta recursividad y en este asombro también van estableciendo relaciones. Y así van generando el conocimiento, van generando aprendizaje a través de estas analogías y como decía también una compañera de doctorado, hablaba de los desplazamientos metafóricos. Ana Paula. Decía, ella, toda su tesis la trabajó en relación a las metáforas y hablaba de los desplazamientos metafóricos. Y esos desplazamientos metafóricos ocurren, ¿cierto?, por estas analogías, por estas relaciones que establecen los niños, ¿cierto?, por una forma, por un color, por un sonido que les parece similar a otra cosa, ¿cierto?, y rápidamente la transforman. Entonces, esta posibilidad de cambiarse de mundo también deviene en alteridad. También son capaces de vivir, de ver al otro, de emocionarse, de compartir, ¿cierto? También lo que le pasa a un otro o a una otra. Y también, en palabras de Arendt, ¿cierto?, podríamos decir que es natalidad. Cada vez que se asombran, cada vez que crean una relación nueva, cada vez que establecen un desplazamiento metafórico nuevo, nacen a ese nuevo mundo. Y están naciendo permanentemente. ¿Qué pasa si nuestro currículum, la escuela o los adultos en la casa, hoy día que los niños están más tiempo en la casa también? Seguimos nosotros siendo los protagonistas de lo que tiene que suceder. Damos muchas instrucciones. Y como lo he dicho muchas veces, el espacio físico está ambientado para los adultos, no para los niños. No está adaptado para ellos. Decía la otra vez, ¿por qué en la parte de abajo de la mesa nunca la miramos? No tiene la misma frecuencia de aseo incluso que la superficie de la mesa. Porque la superficie de la mesa la usamos más los adultos. Los niños son los que se meten debajo de la mesa. Y ahí da lo mismo como esté.
no tenemos esa preocupación porque ese espacio esté tan limpio como la superficie. Entonces, nuestra casa no está habilitada para eso. Y pensemos, y aquí estamos pensando nuevamente en niños y niñas que tienen una casa donde podrían jugar en cualquier otro lugar también, y vamos a ver que, tal como hemos mostrado aquí en las distintas imágenes, vamos a encontrar niños y niñas que hoy día, están muchas horas compartiendo con muchas personas dentro de una casa muy pequeña, que no tienen mayores espacios, y por supuesto también eso ha aumentado la violencia contra los niños y las niñas. Eso es una pena enorme que creo que no la podemos dejar pasar. Ha aumentado en un 45% la violencia contra los niños y las niñas en el periodo de la pandemia. Y vamos a poner otro dato también, ¿cierto? Nosotros tenemos en Latinoamérica, más o menos, hay un promedio de casi un 46% de hogares donde los niños y las niñas viven solo con su madre. Y en este tiempo, o trabajan o se quedan en la casa, pero si se quedan en la casa, ¿quién lleva el sustento? O sea, esta distancia, más que hablar de la brecha, esta distancia que hay entre una situación y otra, se está agravando mucho más. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para que efectivamente esto no afecte también esta naturaleza del niño y la niña, que es lo que estamos viendo aquí? Para que no se afecte este derecho de los niños a jugar, esta naturaleza lúdica, ¿cierto? Que no se afecte, que puedan tener esta posibilidad de estar naciendo permanentemente, pero un mundo también más estético y por supuesto ético, ¿cierto? Y que no es la respuesta el tener una clase hecha o hacer una videollamada, o a lo mejor aprovechar el Teams, el Zoom y todas estas plataformas para hacer una clase a los niños y las niñas, y considerar que con eso estamos acompañándoles para su mejor desarrollo. Tenemos que pensar en cómo hacer de otra manera las cosas. Si pensamos que una vez que pase esta pandemia, vamos a llegar a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo, es que no hemos aprendido nada. Porque esta distancia que está ahí, no tiene que ser. No tiene que ser. Entonces, ¿qué hacemos para que de alguna manera podamos contribuir a que la educación sea de verdad más democrática? Que las oportunidades para los niños y las niñas sean reales. Porque todo lo que pueden hacer ellos y ellas lo hacen. Porque su naturaleza lúdica se lo permite. Y donde estén, la van a desplegar. Pero no podemos abusar de eso. Tenemos que pensar cómo hacer las cosas de otra manera. Cómo pensar en una escuela distinta. Cómo pensar en que la educación sea de verdad una educación, y una educación con una perspectiva más humana. Y despojarnos ya de tanta planificación y súper contenido y súper competencia y un montón de cosas, de instrumentos prescritos que lo único que han hecho ha sido atomizar todas las posibilidades de desarrollo de verdad, desarrollo integral de los niños y las niñas. Y el juego, la creatividad y el aprendizaje es realmente esta posibilidad de esta natalidad, ¿cierto? Porque decimos que el juego es una transgresión.
Por eso también, antes les decía, frente a una situación adversa, los niños van a resignificar ese mundo, van a crear otro. Me acuerdo cuando trabajaba en una población muy de la periferia de Santiago, la capital de Chile, digamos. Me acuerdo que llovía y no llegaban los niños al jardín. Entonces yo los salía a buscar a sus casas. Estaban en unas mediaguas, ¿cierto? Unas casas muy chiquititas de madera. Y claramente la lluvia había dejado un desparramo de barro y se le había metido todo el agua a la casa. Y ahí estaban las mujeres, ¿cierto?, haciendo una zanja alrededor de la casa para que no se le siguiera metiendo el agua, y los niños estaban adentro. 3 chicos metidos adentro, arriba en la misma cama. Felices, arriba de la cama. Porque esa cama ya no era la cama, ya era un barco y el agua estaba abajo, y ellos estaban felices en ese lugar que desde nuestro punto de vista adulto, de una casa que se mete el agua, que se están mojando los muebles, era terrible. Terrible la situación. Pero ellos saltaban arriba de la cama felices porque eso se había transformado. Entonces, tienen esa maravillosa capacidad, ¿cierto?, de transformar el entorno, de transformar cualquier elemento que esté en el contexto donde están, para poder encontrar esta necesidad de bienestar. Todos necesitamos eso. Y no necesariamente porque nosotros los invitamos a jugar a algo, ellos encuentran ahí ese placer. Por eso es la diferencia. Por eso la diferencia cuando hablamos del juego por encargo, como dice Huizinga, ¿cierto? Puede no ser para nada juego para los niños. Porque los niños y las niñas son juego. Son. Por lo tanto, lo que les fluye, lo que hacen, es juego. Porque van a estar siempre buscando el placer, el goce vivencial. Esa es una de las características del ser persona, ¿cierto? En el currículum personalizado aparece como una de las características del ser persona. Y los niños y las niñas lo hacen permanentemente. Van a estar buscando siempre la sensación más placentera. Desde que están en la cuna y empiezan a jugar con sus zonas erógenas, desde los labios y todo, ¿cierto? Empiezan ya a buscar esa sensación gratificante. Entonces, el juego es eso, de alguna manera es lo que les permite estar en una situación que es placentera. Por eso cuando los niños dicen, no juego más, es porque sencillamente ese espacio que se entendía que era placentero, que era lúdico, dejó de ser. Cuando deja de ser, no juego más. ¿Por qué no? Porque no están disponibles para pasarlo mal. Quieren pasarlo bien. Entonces, muchas veces, en el jardín, o en la casa, en el colegio, en la escuela, en donde estén, muchas veces los adultos los invitamos a jugar y los obligamos a jugar. Y no quieren. Y no es que no quieran porque son rebeldes, es porque sencillamente, o tal vez se rebelan, digamos, a estar siempre respondiendo a objetivos que tiene esta persona, ¿cierto?, esta adulta que está ahí, que está siempre funcionando para sus propios objetivos y no para lo que yo quiero. Entonces, no quiero jugar, no quiero sumarme a ese juego, porque no es placentero para mí. ¿Y cuántas veces nosotros podemos hacer una dinámica grupal y alguien dice, uy, no me carga esto? No, porque creemos que esa dinámica grupal a todos les va a parecer fantástica, y hay personas que sencillamente eso los pone tensos. Entonces, cuando los pone tensos, no quieren esa dinámica, no quieren participar.
A los niños y a las niñas les pasa exactamente lo mismo con los juegos que muchas veces nosotros creamos para ellos. Entonces, cuando muchas veces escucho ahora en estos tiempos es, los padres tienen que estar jugando con los niños, o tienen que hacerlo así, o tienen que estar encima, es nuevamente esta apología, digo yo, al adulto. Tenemos que estar atentos, acompañarlos, guiarlos. Probablemente en algún momento sí tenemos que mediar en una situación. Pero, por favor, muchas veces en las investigaciones que yo estuve ahí, en in situ, y aquí es una pena, pero de verdad, muchas veces, cuando llegaba la educadora, se acababa el juego. Y empezaba una situación, digamos que, de instrucción, y que los niños y las niñas respondían a esa instrucción, desarrollaban la tarea, pero donde no había nada de placentero. Y tal vez buscaban el placer por otro lado, como por aquí lo vamos a ver. Me voy a adelantar para ver eso. Por ejemplo, en esta imagen donde está la chica con las manos con pintura. Yo lo he comentado varias veces. La tarea que tenían, ¿cierto? Los niños, las niñas, era pintar un dibujo. O sea, ese era el objetivo que se había puesto la educadora. Pintar ese dibujo para después colgarlo en un panel o meterlo en una carpeta como un trabajo desarrollado por la niña y el niño en ese día de actividades. Sin embargo, muchos de los niños, eso no era lo placentero. Lo placentero era jugar con la pintura, jugar y descubrir esta cosa densa, ¿cierto?, de la pintura, jugar con eso, que era mágico, porque esta misma pintura densa luego se secaba en las manos y caía como polvito. Y cuando tomaban un color y tomaban otro y lo mezclaban en las manos, resulta que ya no era el mismo color, era otro. Entonces, el placer de la actividad era jugar con esa pintura, pero hacer toda esta especie de magia que ocurría porque cambiaba de la densidad, ¿cierto? Cambiaba el color, ya no era el mismo, pero resulta que no logrado, pues. No logrado porque no hizo el dibujo ni pintó lo que tenía que pintar en el papel. Pero todo lo otro que ocurrió, todo este proceso de que la pintura se seca, que luego golpea las manos y cae ese polvito con la pintura seca, que vuelve a tomar la otra y la otra sí está fresca y todavía está densa, pero luego vuelve a quedar seca en la mano porque lo vuelve a comprobar. Eso llevaba un reto, o sea, era reprendido, ¿cierto?, por el adulto porque no estaba desarrollando la tarea que tenía que desarrollar, que era pintar ese dibujo en el papel. Otra situación, también mientras estaba haciendo los registros etnográficos, había en una escuela, estaban unos chicos niñas y niños, esperando salir al patio porque estaban haciendo arreglos en la escuela, entonces habían unos neumáticos, habían unas maderas, habían unas telas, y todos los días construían una casa, todos los días una casa diferente. A veces entraban por el neumático, era la puerta, otras veces la tela era la puerta, otras veces el tablón era la puerta, pero la casa tenía muchas formas. Tanto jugaron así que se hizo una reunión con los padres de familia, ¿cierto?, la profesora, todo, para conversar sobre la necesidad de tener una casita en el patio, porque los niños pobres, niños que se tienen que construir su propia casa porque no tienen una casita. Entonces le instalaron la casita en el patio, maravillosa, preciosa, de unos colores muy lindos. Si les digo que 3 días entraron a la casa, tal vez me quedo larga con el tiempo.
porque entraron, la miraron, un día estuvieron adentro, salieron y por supuesto para instalar la casa sacaron todos aquellos elementos con los que jugaban antes, entonces ya no hubo ni una posibilidad de hacer casitas nuevas, entonces quedó esta casa ahí instalada, muy linda, ¿cierto? Pero que no tuvo ningún sentido, ningún significado para los niños. No entraron más a la casa, no jugaron nunca más a la casa. O sea, todo el asombro que les provocaba, toda esta recursividad de ir cada vez a hacer la casa nuevamente, no estaba, porque los adultos que tomaron la decisión consideraron de que era la casa la que necesitaban y que por eso estaban haciendo estas otras casitas. Bueno, muchas veces ocurre estas relaciones analógicas que decías recién y estos desplazamientos metafóricos a propósito de cualquier cosa, de una caja, de una maleta, de lo que haya en la sala y lo que haya en ese contexto, ¿cierto? Es lo que definitivamente genera el desarrollar todas las nociones, incluso lógica, el lenguaje y todo aquello que nosotros precisamente queremos intencionar muchas veces en el currículum y lo hacemos mal, porque lo hacemos con un libro, con guías. Por ahí también me contaban que había un señor que tuvo que ayudar a una familia, a una mamá, porque su chiquita necesitaba imprimir unas guías y eran enormes, eran como 5 guías de 10 hojas o al revés, 10 de 5 hojas, pero la cosa era que eran 50 páginas de guías que tenía que resolver para poder desarrollar seguramente algunas de estas nociones que los niños y las niñas las desarrollan con creces cuando tienen la oportunidad de desplegar toda su imaginación, de resignificar lo que hay en su entorno, de pensar un mundo distinto, pensar un mundo posible y lo más probable, un mundo mejor al que viven todos los días. Puse esta otra imagen arriba, al lado derecho, arriba, de una niña que está contemplando algo, pero mirando fijamente. Esa imagen la he visto 1000 veces cuando he estado observando en los jardines infantiles. Cómo se quedan contemplando algo por mucho rato, lo que les llama la atención y lo que les asombra. Entonces, cuando a mí muchas veces me dicen, no, es que la capacidad de atención y concentración de los niños no va más allá de 10 minutos, no puede hacer una actividad que vaya más allá de 10 minutos porque la atención y la concentración de los niños no dura más que eso. Claro, en algo que no les interesa y donde nosotros somos los protagonistas, por supuesto que no. Pero cuando están en una tarea o cuando están en una actividad o en una situación que les provoca asombro, pueden estar mucho rato absortos en eso. Mirando cómo el caminito de las hormigas, mirando cómo se desplaza un caracol, mirando cómo cuando echo agua, la tierra también se empieza a dispersar, cómo se transforma, ¿cierto? De estar sólida y empieza a ser como barro y más gredosa y pueden hacer incluso tortitas con eso. O sea, todo aquello que les provoca ese asombro porque empiezan a generar transformaciones en ese entorno, los puede mantener mucho rato entretenidos. Y por eso creo que algo que he aprendido muchísimo de estas investigaciones de los juegos es precisamente que uno de los errores que tenemos en el currículum es tener este determinismo enfermizo que tenemos, de querer tenerlo todo bajo control, todo pauteado. Ojalá que no nos vayamos a salir de la pauta que tenemos porque no sabemos qué hacer con eso. Sin embargo, para los niños, ¿dónde está precisamente el asombro? ¿Dónde está aquello que les llama la atención? Es en eso que no está terminado, que está inacabado,
y ojalá permanentemente inacabado. Entonces ahí, sí, ya sé. 3 minutitos. Sí, Gracias. Entonces, ese indeterminismo es el que permite a los niños y a las niñas precisamente provocar estos otros mundos. Permite hacer estas analogías, porque no está acabado. Cuando le ponen el instalan la casa, ahí se acabó el cuento, se acabó. Ya determinaron que esa era la casa que había que hacer cuando no estaba la casa, por lo tanto, había un indeterminismo absoluto ahí. Ellos hacían la casa que podían hacer con los elementos que estaban a su alcance y por supuesto eso también provoca que los niños y las niñas, incluso cuando están jugando en grupo, se autoorganizan, ¿cierto? También aquí muchas veces se cree que los juegos no tienen reglas, sino es porque los adultos le dan instrucciones para que puedan tener reglas. Los niños y las niñas ponen reglas todo el tiempo. Solo que esas reglas pueden cambiar si cambia el contexto. Y nosotros seguimos con unas leyes añejas que cambian los contextos y siguen siendo las mismas leyes que ya no dan respuesta a nada de la contingencia y no cambiamos nada, porque estamos en un mundo absolutamente determinado y preestablecido. Entonces, ya para terminar, decir que esto es una cosa que a mí me parece fantástico de lo que dice Huizinga, y recién lo comentaba también. El juego por mandato no es juego, ¿cierto? Todo lo más dice una réplica por encargo de un juego, por lo tanto el juego no debe suponer ninguna obligación y es una actividad que se puede abandonar en cualquier momento. Y el juego para los niños tiene que ser bello, estético y placentero, que los asombre y los desafíe. Si nosotros estamos invitando a los niños a jugar y creemos que porque llevamos un juego al que los vamos a invitar a jugar, es que estamos desarrollando también esta dimensión lúdica, no lo estamos haciendo si no cumple con esto. El juego tiene que ser fluido, placentero, bello y estético. Entonces, muchas veces vamos a ver estas caritas. No juego más. ¿Ya? No juego más. Los juegos terminan cuando dejan de ser gozosos y entretenidos. Puede ser porque ya dejan de ser entretenidos sencillamente, porque se acabó la novedad, o por la intromisión de alguien ajeno que no reconoce y no respeta ese ethos, que es como una cultura que hay ahí, ¿cierto?, propia de los niños y las niñas, que lo define. Y eso generalmente no lo respetamos. Entramos, irrumpimos, terminamos, ponemos ahí tiempos que no son los de los niños. Creo que también ahí hay una distancia enorme entre el tiempo cronológico con el que vivimos nosotros y el tiempo ioni de la intensidad que viven los niños. Ellos están en un tiempo y espacio que no es el mismo que nosotros, porque viven una semana entera en 15 minutos, se levantan, se acuestan, van al médico, van en trencito, se suben a una micro, todo eso lo viven y lo viven intensamente. Y efectivamente te van a contar todo lo que hicieron en su viaje, aún habiendo pasado 15 minutos. Viven la vida entera. Finalmente, entonces, decir que cuando estamos hablando de un currículum con intención transformadora, tiene que dar espacio a la incertidumbre, a la creatividad y fundamentalmente a la indeterminación. Todos estos instrumentos demasiado prescritos, súper determinados, atentan total y absolutamente contra este derecho de los niños y las niñas a ser niños, a ser niñas y a jugar. Gracias, Desiree. Deseáramos quedarnos mucho rato más contigo. La verdad es que ha sido un espacio exquisito para aprender y para reflexionar también. Ideas fuerza muy importantes, no solamente en nuestra formación docente, sino también para la vida. De verdad que te agradecemos mucho, Desi, por apoyarnos con estas reflexiones. En estos momentos hay una participación muy rica en el chat de preguntas y comentarios. Voy a ir haciendo
la lectura de esas preguntas y de esos comentarios. No sé cómo prefieres decir si quisieras hacerlo, te hago la lectura de varias o voy una por una, como quieras. Yo creo que de varias mejor, porque puede ser que se repiten o que puedan tener una respuesta más o menos parecida, si es que hay una respuesta, digamos. Muy bien, si algunos son comentarios, algunas respuestas van acompañadas de comentarios, entonces voy a tratar de irte leyéndolas, y si necesitas que haga un alto o que te repita alguno de los comentarios, yo me devolvería a ellos, ¿está bien? Tenemos esta primera que dice: qué maravilla es la imaginación de los niños. ¿Qué podemos hacer para fortalecer y estimular siempre esta imaginación, y hasta qué edad la conservan? Esa es una primera. La otra es también un comentario, una pregunta que dice: parte de la curiosidad y del descubrimiento de los niños son las preguntas y las comparaciones. Y como menciona, surge el porqué constante en los niños, pero muchas veces desde la postura adultocéntrica, estas preguntas y estos por qué son vistos como retos o desafíos hacia el adulto. ¿Cómo lidiar con esta postura en los adultos que conviven con los niños y las niñas? El primer comentario nos lo regaló, no, es anónimo. El segundo es de Paola. Este que sigue es me gustaría que profundizara sobre el desplazamiento metafórico y la natalidad, un poco desde los autores que lo plantean, ya que me ha parecido un concepto muy interesantísimo para continuar explorando. Esta es una pregunta de Patricia Ramírez. No sé si hasta aquí, estas tres, hay tres más, igual algo grandecitas, entonces tal vez hagamos un corte en estas tres primeras. Más o menos en estos momentos estamos como con 20 minutos para ir haciendo todas las preguntas, ¿verdad? Más o menos este primer bloque, unos de 5 a 10 minutitos. Sí, bueno, la primera pregunta en relación a la imaginación de los niños y las niñas, ¿cierto? Y hasta qué edad la imaginación y esa maravilla es parte de nuestra naturaleza humana. Nosotros deberíamos maravillarnos siempre. El tema es que hemos ido perdiendo esta capacidad de asombro. Entonces, la idea es precisamente, nosotros, si ya creemos que hemos perdido esa capacidad de asombro, ejercitar eso con los niños y las niñas. Ellos nos invitan a eso, nos invitan a maravillarnos. Pero para eso tenemos que generar espacios más abiertos, ambientes de aprendizaje más que actividades. Las actividades las tienen que encontrar ellos y ellas en un ambiente que les permita desarrollar múltiples actividades. Porque aquello que esté en ese espacio los va a maravillar, porque es su naturaleza asombrarse y maravillarse. Pero si los vamos a sentar alrededor de una mesa con una hoja y un lápiz, ¿de qué se maravilla? No puede. Entonces, la idea es cómo generamos ambientes ricos, ambientes que pueden tener elementos. Si tenemos la posibilidad de salir a lo mejor de una sala o dentro de esta misma aula, poner distintos espacios, ciertos elementos. Las cajas para los niños son maravillosas, porque las usan de mil maneras, con distintos pesos, con distintos volúmenes, con distintas alturas. Todo los va a maravillar, que un día una caja que a lo mejor la arrastraban con facilidad, el otro día está pesada. O sea, eso, ahí es donde tenemos que nosotros ir siendo más estratégicos, pero no generar una actividad única para que todos la desarrollen en conjunto o que todos hagan la misma actividad. El planificar la actividad, ese ha sido el peor error, creo yo. Eso mata cualquier posibilidad de desarrollar esta capacidad de asombro y de imaginar.
Y ojalá que nunca se pierda, que nunca se pierda. Hoy día, ahora, estamos complicados porque nos cuesta imaginar una escuela distinta. Nos cuesta imaginar formas diferentes de poder generar espacios de aprendizaje para los niños y las niñas. Entonces, es necesario que esto no se pierda, pero para eso tenemos que hacer escuelas que permitan precisamente que los niños desarrollen su imaginación. Y, por supuesto, va a ir acompañado todo este asombro, ¿cierto? Este querer saber más sobre las cosas va a ir acompañado de un montón de preguntas. Un montón de preguntas que deberíamos nosotros recoger y después con eso ir generando también, a lo mejor en esta misma estrategia que tenemos que tener, generar ambientes que les permita a ellos responderse, a lo mejor empezar a responderse la pregunta. No sabemos, hacer proyectos para responder a lo mejor a esa pregunta que puede que nosotros tampoco tengamos la respuesta. Y como les decía recién, los niños y las niñas no siempre están esperando una respuesta acabada nuestra. No quieren eso. Decía recién, es su curiosidad epistemológica, la van a expresar la pregunta. Pero si eso gatilla otras preguntas más, sería más interesante para los niños que entregarles una respuesta ya definitiva y a veces mala respuesta, incompleta, tal vez que muchas veces ni siquiera corresponde a la pregunta que están haciendo. Y profundizar sobre lo del desplazamiento metafórico, decía que, bueno, lo de las metáforas, eso lo van a encontrar desde la psicología hasta todo lo que tiene que ver con el desarrollo también del lenguaje, ¿cierto? Pero cuando decía yo el desplazamiento metafórico, usé esa forma de expresarlo porque una colega brasileña, ella en su tesis lo usó así, como este desplazamiento metafórico, porque era como efectivamente se expande, se extrapola, ¿cierto? Esta realidad, esto que yo estoy viviendo aquí, como lo extrapolo a propósito de que encuentro elementos análogos, similares, entre lo que tengo acá y lo que me represento virtualmente. Entonces, por eso es que ella llamaba este desplazamiento metafórico que a mí me hace mucho sentido cuando lo miramos desde el punto desde el punto de vista del desarrollo cognitivo también y del desarrollo de las funciones cognitivas cuando hablamos de ampliar el campo mental. Ampliamos el campo mental a propósito también de estos desplazamientos metafóricos porque hago relaciones, ¿cierto?, entre elementos que están presentes y aquellos que me los tengo que representar virtualmente. Entonces, por supuesto que hay ahí un ejercicio de nuestras funciones cognitivas que es enorme y que los niños lo hacen a diario, ¿ya? Y lo que hablábamos de la natalidad, decía que por lo menos yo, de donde más lo he leído, de los escritos también de Hannah Arendt, ¿cierto?, que ella habla de esta natalidad y la necesidad, dice ella, de cuidar mucho a los nuevos y a las nuevas, que son los niños y las niñas que vienen naciendo, pero también porque los niños y las niñas nos muestran cada día que pueden asombrarse de lo mismo y pueden crear mundos mejores. Entonces nacen cada vez a un mundo que puede ser mejor. Lo recrean y transgreden también aquello que les parece que es odioso y por lo tanto crean un mundo distinto. Un mundo donde no va a caber esa odiosidad, porque siempre van a buscar lo placentero. Entonces van a decir, a esto no juego más, sencillamente, y se van a ir. Y se van a ir a buscar otro lugar donde encuentren lo placentero. Y muchas veces nosotros vamos a buscar a ese niño o a esa niña que decidió irse a un lugar solo porque quiere estar solo, porque quiere restablecer este sentimiento de bienestar, ¿cierto? Y allá lo vamos a buscar para meterlo en la actividad que le provoca el displacer. Entonces, eso es lo que tenemos que estar más atentos. Porque cuando un niño o una niña sale del lugar porque no quiere estar allí, es porque te está diciendo que sencillamente esto no está siendo placentero para mí. Por lo tanto, quiero ir a otro lado. La pregunta sería, ¿dónde quieres estar? ¿Quieres estar acá, en otra parte? No importa que estés solo o sola,
probablemente está buscando ese espacio porque ahí va a recobrar esta sensación de placer que perdió en un momento y en unas interacciones que probablemente le provocaron lo contrario. Entonces, eso es lo que podría decir así en súper corto. Muy bien, Desiree. Muchas gracias. Tengo los últimos 3 comentarios más que dicen así. Es necesario incluir en nuestra formación docente un conocimiento más allegado a la familia, a su rol educativo y a su rol social. La escuela se ha desligado en cierto punto en este momento de la pandemia. Nos hemos dado cuenta de que nuestro rol no puede seguir siendo a puertas cerradas de la escuela. Estamos llamados y llamadas a dejar de considerarnos poseedoras del currículo cuando los niños y las niñas y la sociedad nos llama a la educación para la vida. El siguiente dice así: ¿qué necesitamos los docentes para conectar con lo placentero, que es donde los niños y las niñas se encuentran con las analogías? Y la última: desde esta perspectiva, ¿se puede decir que el juego dirigido o semidirigido no es juego? ¿Cómo consideran el tipo de juego que tiene reglas, opuestos, al aire libre y que también los niños disfrutan? Esas serían, deciré, igual, de 5 a 10 minutos. Bueno, la primera yo diría que es una reflexión que de alguna manera quien hizo la reflexión de alguna manera está respondiéndose a sí mismo y creo que bien, o sea, la familia, la escuela y todos los lugares y la comunidad debería ser parte de la formación. ¿Ya? Acá en la Universidad de La Serena, precisamente por eso, en la formación, las estudiantes desde el primer año parten por el territorio, parten conociendo la comunidad, ¿ya? Para lograr también después entender y situar mucho más el trabajo que se va a hacer con los niños y con las niñas dentro del establecimiento. Tienen que conocer la comunidad, tienen que de alguna manera conocer la cultura en la que este niño y esta niña se ha criado, ¿cierto? Y en la que ha crecido. Muchas veces vamos nosotros con preguntas, con palabras, con respuestas que no tienen nada que ver con esa comunidad. Entonces, es muy importante estar, por supuesto, trabajando en y desde la propia comunidad donde se ubica el establecimiento en el que estamos trabajando, ¿ya? Y cómo vivir lo placentero, yo creo que fundamentalmente ahí es también dejar fluir, hacer que efectivamente no sea una pelea permanente los objetivos que nosotros tenemos dentro del jardín infantil y las necesidades de los niños. Tenemos que fluir con ellos de alguna manera, observar más, escuchar más y hablar menos, como dice Lorin Malaguzzi. Por eso tenemos 2 oídos, 2 ojos y una sola boca, ¿ya? Para que escuchemos más, miremos más y hablemos menos con los niños y las niñas. Seguramente, si logramos eso, logramos generar ambientes de aprendizaje donde se van a generar muchas actividades propias de los niños y nosotros mirando y escuchando más y hablando menos, vamos a poder disfrutar mucho más de las experiencias de aprendizaje de los niños. Y el juego dirigido, semidirigido, creo que tenemos que tener súper claro de cuál es el objetivo. Si el juego, yo tengo un objetivo, tengo que entender que estoy usando, ¿cierto?, un juego dirigido porque quiero que los niños aprendan a respetar normas. O sea, es una actividad que tiene un propósito, pero puede ser nada placentero y nada lúdico para los niños. Entonces ahí tenemos que tener claro y no confundirnos, porque puede ser que algunos de los niños lo disfruten porque está la interacción con el adulto y con los otros niños y hay algo que les parece muy entretenido y fantástico. Y si logran estar todos en esa dinámica, súper bien. Pero si hay uno de los niños o algunos de estos niños o niñas que quieren salirse de ese juego porque no quieren estar ahí, es porque no está siendo placentero y probablemente
la forma de que aprendan instrucciones, que respeten turnos, puede ser de otras formas también, no necesariamente obligándolos a estar en esa actividad que yo creé para ese propósito. Entonces, acá hay juegos dirigidos y hay juegos incluso que son transmitidos de generación en generación, que son muy bonitos, maravillosos, pero tenemos que tener claro cuál es el propósito, porque puede ser que no sea lúdico para los niños y eso no me puede frustrar. Sencillamente yo tengo un propósito que es enseñarle un juego, ¿cierto? Que es muy propio de la cultura del lugar y que es bueno también transmitirlo, por supuesto. Y también hay juegos que yo quiero que aprendan a lo mejor determinadas cosas. Pero eso es una estrategia, ¿cierto? Que estoy usando, pero no necesariamente puede ser lúdico y puede ser juego para los niños, las niñas. Entonces ahí vamos a observar cuáles son las actividades que definitivamente a lo mejor para nosotros no son juegos, pero para ellos sí. Entonces ahí tenemos que tener clara la diferencia. Es decir, esta sería la última pregunta. Entonces le vamos a dedicar unos 2 minutitos, que dice así, es de Marcela, y dice, ¿por qué cree que hay cierta dificultad como adultos para dejarse llevar por la incertidumbre como motor de posibilidades? Porque así nos hemos formado, definitivamente hemos estado en familias tremendamente conservadoras, ¿cierto? Que nos han dicho lo que tenemos que hacer probablemente. Después estamos en toda nuestra trayectoria escolar también con más instruccional que educativa y por lo tanto no hemos desarrollado esta capacidad de improvisar, no hemos desarrollado la capacidad para crear, ¿cierto? Pero la tenemos, o sea, eso quiere decir que si nosotros nos proponemos a dejar un poco de lado tanta herramienta prescrita y no le tengamos miedo al caos que se puede generar en algún momento, porque aquí siempre ocurre, siempre decimos, y un ejemplo que también en algún minuto, probablemente también se lo he escuchado al profesor Carlos Calvo, ¿cierto? Cuando uno va a ordenar un closet o lo que quiera ordenar, primero es un desorden absoluto. Tira todo para afuera y es un tremendo desorden y después queda ordenado. O sea, hay una dinámica que se produce, ¿cierto? Entre el orden, el desorden y la autoorganización. Por lo tanto, no le tenemos que tener miedo a eso y creo que tenemos que aprender y desaprender y aprender a movernos en un mundo con menos pautas para poder volver a recuperar nuestra creatividad y, como dice 8, volver al paraíso, porque 8 dice, andamos buscando el paraíso fuera y el paraíso está en nuestra niñez, ¿cierto? En nuestra infancia, pero cuando dejamos de ser niños porque nos creímos ya los adultos que teníamos que ser, ya no ser niños, dejamos de estar en el paraíso. Volvamos al paraíso y empecemos a soñar, a jugar, a maravillarnos, a asombrarnos y lo más probable es que empecemos a hacer mejores cosas en todo ámbito de la vida, seguramente. Muchas gracias a todos los que nos plantearon comentarios, preguntas. La verdad es que estamos muy complacidos por la participación tan activa. Sé que si tuviéramos más espacio y más posibilidades, nos quedaríamos mucho rato más dialogando y reflexionando con el tema, porque el tema que nos plantea decir es muy apasionante y la verdad que nos interpela también en nuestra función y en nuestro cuidado ético con relación a lo que significa realmente ese acercamiento y ese cuidado amoroso a los niños y a las niñas. Vamos a cerrar el encuentro agradeciéndole a Desiree por todo el tiempo que nos regaló. Realmente es un regalo para nosotros tenerla acá y que nos haya apoyado en este espacio. Y por ello, en esta modalidad, aunque parezca extraño, le vamos a brindar un reconocimiento, el cual le vamos a hacer llegar
por medio de correo electrónico, pero lo vamos a hacer público en estos momentos, de parte del Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE. La División de Educación Básica otorga el presente certificado de agradecimiento a Desiree López de Maturala Luna por su participación en la conferencia realizada bajo la modalidad Zoom, Niñez, Juego y Aprendizaje, en el marco del cuarto encuentro formativo de la carrera de Pedagogía, con énfasis en educación preescolar y primera infancia. Acá lo firma nuestra directora, la directora de la unidad académica, Heidi León Arce, que se disculpa porque hoy no nos puede acompañar, pero que igual le hace llegar el agradecimiento. Muchas gracias, Desiree. Muchas gracias a ustedes. Y a todos los participantes y a todas las personas que nos acompañaron, decirles que los vamos a seguir invitando, que estamos muy complacidos de que nos hayan acompañado y que esperamos realmente que puedan seguir apoyándonos en estos espacios de reflexión, de aprendizaje. Gracias.